Bueno, estamos contentos con eso. Santiago capítulo 1 en sus Biblias, ¿sí? Santiago capítulo 1 en sus Biblias. Bueno, por hoy, como se han parado varias veces, hoy no los voy a hacer poner de pie para la lectura, ya se han parado dos veces o tres, ¿sí? Y además es cortito el pasaje, así que no hay problema. Bueno, Santiago 1, verso 1, dice así de esta manera hasta el versículo 4, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos en este tiempo la enseñanza, la guía de tu Espíritu. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos para que podamos oír, pero especialmente esperamos y anhelamos que tú obres en el oído espiritual, que hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el tema de familia, eso es lo que estamos teniendo en este mes, aprovechando agosto, septiembre y muy probablemente octubre porque está el mes de la madre. Así que vamos a aprovechar estos meses. Después volveremos con Corintios, Dios mediante, pero esta es la etapa que aprovechamos en el año a hablar de familia, algo tan necesario en la iglesia, ¿sí? Y estamos haciendo un acento en el tema de equipar a los hijos porque estamos en nuestro programa de la enseñanza de crianza hablando de esa última etapa de la crianza de los hijos que es adolescencia y juventud, ¿sí? Y esa etapa de la crianza va desde la dependencia absoluta hasta la independencia responsable. Eso es toda la crianza, ¿sí? Desde la dependencia absoluta hasta la independencia responsable. Y la clave, ¿sí? Para vivir una independencia responsable, que es la que van a pasar varios de los chicos aquí, si no pasaron ya, realmente, ¿no? La clave para vivir una independencia responsable, o ser adultos responsables, es dejar de pensar y de actuar y de reaccionar como niños. Y eso lo acentuamos en el primer mensaje cuando hablamos de Primera de Corintios 13:11, donde Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé. Esa es la palabra clave, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Bueno, no son fáciles las transiciones de dejar de ser niño o adolescente para ser una persona adulta, pero es parte del proceso para que sus hijos puedan ser lanzados a la vida y tener vidas útiles en las manos del Señor, ¿no? Donde el Señor quiere utilizarlos, en qué familias el Señor quiere utilizarlos. Bueno, si esta es la diferencia entre un niño y un adulto, ¿sí? Deja de pensar, deja de actuar, deja de reaccionar como un niño, ¿sí? Adulto reacciona, piensa y actúa diferente. Entonces, el enfoque de la crianza debe ser equipar a los hijos con un carácter probado. Si la clave y la diferencia entre un niño y un adulto no es que el adulto ahora tiene un oficio, sino que actúa, piensa y reacciona como ya no como un niño, entonces el enfoque está en el carácter, ¿sí? Y esa es la tarea de los padres, equiparlos con un carácter probado. Un carácter probado significa que usted ha comprobado, mientras su hijo vive o su hija vive con usted ha comprobado que se comporta ya como un adulto a los 15, 16, 17 y ya 18 años. Aunque habrá cosas para aprender después, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden aprender a esa edad, sino después cuando se están viviendo, pero por lo menos tiene las herramientas necesarias para poder lanzarse a la vida, ¿sí? A la independencia responsable y saber que va a poder saber cómo enfrentar los problemas y los desafíos que va a tener en esa etapa. Y ese carácter probado debe estar identificado por, en primer lugar, el dominio propio. Ya hemos hablado 2 domingos, por la gracia de Dios, sobre el dominio propio como parte de un carácter que necesita su hijo para poder enfrentar la vida adulta. Y quiero hablar de otra característica o cualidad de ese carácter probado que debe tener una persona para poder afrontar la vida adulta, que es la paciencia. Un carácter paciente. Eso es lo que tiene que tener su hijo
y su hija para poder enfrentar la vida adulta. Entre los términos sí que utiliza la Biblia para hablar de paciencia, hay dos términos sí que resultan fundamentales para comprender la paciencia como una virtud de carácter. O sea, hay dos o tres palabras más, si no me equivoco, que se hablan de paciencia, pero estas dos son fundamentales para entender qué es la paciencia. De paso nos sirve en realidad para todos los creyentes, para que siempre estamos orando por paciencia, ¿verdad? Señor, dame paciencia para tal cosa. Bueno, hay dos palabras. Una es upomoné, ¿sí? Esa palabra es una palabra compuesta. Y esa palabra, la primera parte de esa palabra que es upo es debajo, es estar debajo la palabra upo, ¿sí? Y meno, que es de la donde viene monex, ¿sí? Meno es permanecer debajo. Esa es la idea de la palabra, o de una de las palabras en la Biblia que se utiliza para referirse a la paciencia, ¿sí? Que en realidad es la que se utiliza acá en Santiago, en el texto que nosotros leímos. Es esa palabra, es permanecer debajo, y la idea que tiene varios usos, algunos la han entendido que viene su raíz desde el uso de los soldados griegos, ¿sí? Que ellos permanecían debajo de la batalla intensa, permanecían sin retroceder, y eso era paciencia, eso era la idea de paciencia, permanecían ante una gran batalla. Otros, si no hay tanto dato para esto, pero otros dicen que en realidad también se usaba para el tema de los atletas griegos, que bajo ese riguroso entrenamiento que tenían para poder estar en óptimas condiciones para la competencia, su entrenamiento consistía en varias exigencias que lo ponían a prueba sus músculos. Y dice que la idea de paciencia era permanecer bajo ese entrenamiento duro para poder fortalecerse. Esa es otra de las ideas de donde viene justamente esta palabra paciencia, que en realidad la idea es permanecer bajo mucha presión. Esa es la idea de paciencia, permanecer bajo mucha presión. Así que la primera idea de paciencia no tiene que ver con velocidad. Yo recién hacía un chiste con Joana y con Evelyn, que siempre vienen al mismo ritmo entrando a la iglesia. Son muy tranquilas, pero muy bien, ¿eh? O sea, no lo digo burlándome, pero es el ritmo que tienen parejitos Joana y Evelyn. Y yo les cargaba diciendo que son muy pacientes. Pero en realidad la paciencia, aunque en cierto sentido tiene que ver con velocidad, en su raíz no tiene que ver con velocidad. Uno dice, bueno, ve a alguien caminando, como Joana y Evelyn caminando despacito, y qué paciente. Y capaz que por adentro están, pero re impacientes por algo, ¿no? Bueno, no tiene que ver con velocidad, paciencia, sino en realidad tiene que ver con fuerza para resistir. Con eso tiene que ver paciencia. Fuerza para resistir, ¿sí? Y la otra palabra que se utiliza para paciencia en la escritura es macrotumía, ¿sí? Perdón que mencione palabras en griego que no sabemos ninguno griego, ¿verdad? Aquí, pero las menciono porque que en este caso sí, son útiles para poder entender la idea, ¿sí? La palabra macro sí la conocemos, ¿verdad? Hay un supermercado que se llama Macro, ¿sí? Macro sí la conocemos. Y macro es largo, grande o largo más que nada, ¿sí? Y la otra palabra, que es tumía, que encontramos ahí, se refiere a ira, enojo. A eso se refiere la otra palabra. ¿Y cuál es la idea de esa palabra que habla de paciencia? Bueno, la palabra es, como es largo y se habla de ira, quiere decir que la ira está lejos de mí. Esa es la idea de macrotomía, de que paciencia es que yo tardo mucho hasta llegar al punto del enojo. Esa es la idea de esa palabra, ¿sí? Así que el enojo y la ira significa esa expresión, no es la primera reacción que me caracteriza a mí como persona. Esa es la idea de esa palabra. El enojo y la ira no es la primera reacción que tengo ante cualquier circunstancia. Alguien que sabe esperar, tolerar y soportar a otros, ¿sí? Esa es la idea de esa palabra. Y aparece, ¿saben dónde esa palabra paciencia o esa palabra original macrotomía? Aparece en 1 Corintios 13:4. El amor es, sí, pero aparece como sufrido en el texto. Es paciente, muy bien, Lili, pero aparece como sufrido. El amor es sufrido. Y la palabra original es esta macrotomía que en otros textos se traduce como paciencia. Así que el amor es la primera característica. Si usted dice yo te amo, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la primera? No tenés que ser de fácil enojarte, de fácil enojo. Esa es la idea. Bueno, esa es la idea de esa palabra. Tardo en enojarse, ¿sí? Y es una de las características del amor, ¿sí? Bueno, es interesante que si nosotros tomamos en cuenta esas dos palabras,
en el contexto tanto de Santiago 1 como de Primera de Corintios 13, nosotros podemos hacer esta conclusión, no tan dogmática, sí, pero podemos decir que upomemo, sí, upomoné, se refiere a soportar circunstancias. Yo tengo paciencia para poder soportar circunstancias difíciles, poder permanecer, sí, soportando una circunstancia difícil, sin escaparme, sin huir y muchas cosas que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Y la otra palabra que está en 1 Corintios capítulo 13 refiere a soportar personas difíciles. Así que una me habla de soportar circunstancias y la otra me habla de soportar personas. Porque una vez está dispuesto a soportar una circunstancia, ahora soportar personas, bueno, ahí ya, perdón, pero me voy. Pero las dos, paciencia tiene los dos enfoques, circunstancias, soportar circunstancias y soportar personas. Esa es la idea de paciencia, ¿sí? Así que lo contrario, teniendo esta idea más en clara, lo contrario a la paciencia, ¿qué es? La impaciencia, lo contrario a la paciencia, ¿sí? Y sería que yo no soy capaz de soportar, sería la idea de impaciencia. No soy capaz de soportar ni circunstancias difíciles y no soy capaz de soportar personas difíciles. Esa es la idea de impaciencia, ¿sí? Y como no soy capaz de soportar ni circunstancias ni personas difíciles, ¿qué hago? Bueno, me escapo de la presión o me escapo de la incomodidad. Entonces, cuando uno se escapa y no quiere estar en determinadas circunstancias o con determinadas personas porque no es capaz de soportar, es una persona impaciente. Esa es la idea de esta expresión aquí, ¿sí? Y esto es lo que identifica, ahora vamos a mirar a las personas maduras, adultas. ¿Por qué? Porque justamente la paciencia es una señal de madurez. Que yo tenga la capacidad para soportar circunstancias difíciles y personas difíciles significa que yo soy una persona madura. Si no soy capaz de hacer ninguna de esas dos cosas, todavía soy un niño o todavía soy un adolescente. Aunque pueda yo tener 30, 40, 50 años, pero si no soy capaz de soportar, todavía no he madurado y todavía no estoy preparado para poder enfrentar la vida de una manera adulta, ¿sí? Paciencia es una señal de madurez. Queridos hermanos, el texto mismo nos enseña esto en Santiago. Noten el texto, dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, más tenga la paciencia que su obra completa. ¿Y cuándo se llega a ser completa esa obra de la paciencia? El texto dice, para que seáis que perfectos y cabales, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna. Esa palabra perfecto y cabal, esas dos palabras que son muy parecidas en su significado, significa maduro. Perfecto en este texto no es impecable, sino alguien que está completo, ¿sí? Alguien que realmente ha madurado al punto de que está listo, con todo el equipaje listo para poder, o el equipo listo, perdón, para poder enfrentar la vida adulta. Y cabal es que no te falta nada. Está bien la traducción que hace Santiago, la aclaración, sin que os falte cosa alguna. ¿A qué se refiere sin que os falte cosa alguna? Sin que me falte pan, sin que me falte trabajo, sin que me falte... No, sin que me falte cosa alguna para actuar como una persona madura. Esa es la idea de esa expresión. Así. ¿Cómo se logra eso? Bueno, que la paciencia tenga su obra completa, que la paciencia logre desarrollarse completamente, hasta tener justamente podemos hablar de una paciencia madura, de lo que está hablando Santiago allí, ¿no? Un carácter maduro, un carácter forjado para poder justamente enfrentar los desafíos de la vida adulta, ¿sí? Así que la paciencia es una señal de madurez. Ser paciente, queridos hermanos, significa permanecer en mi responsabilidad, incluso bajo presión, adversidad, incomodidad o sufrimiento. Eso significa que has logrado o has permitido que la paciencia tenga su obra completa en ti, que eres capaz, en realidad, de permanecer bajo tu responsabilidad, sea la que sea, la mía como pastor, la mía como esposo, la de ustedes mujeres como si están casadas como esposas, la de los hijos bajo sus padres, la de los hijos estudiando, la de usted como obrero en su trabajo, la de los chicos yendo a la escuela. Cualquiera sea su responsabilidad, usted va a mostrar que es una persona paciente, capaz de soportar, sí, que tiene ese carácter firme, sólido, capaz de soportar la presión, la adversidad y la incomodidad con todos los sufrimientos que lleva cada una de esas responsabilidades. Usted permanece igual ahí, no se va, no se va, usted sigue ahí. Esa es la idea de paciencia. Es permanecer en mi responsabilidad con una buena actitud.
Es esa la idea de paciencia en la Escritura. Permanezco, sí, pero no a regañadientes. Permanezco, pero no haciendo pucheros, sino que permanezco en esa responsabilidad con una buena actitud. ¿Sí? Sin alterarme, esa es la idea de paciencia, permanecer bajo presión sin alterarme. ¿Dónde dice esto? Bueno, según de Timoteo 2:24-25, donde ustedes tienen el texto allí, uno de los tantos que podríamos citar. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué dice? Esa palabra sufrido es supo moné, es la palabra que tiene Santiago aquí, que tiene que ver con paciencia, sino paciente. O sea, dice que debe ser amable para con todos, apto para enseñar y aclara, sufrido. Lo que acabo de decir es ser paciente, dice Pablo allí. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces es permanecer, sí, en mi responsabilidad, pero es permanecer con una buena actitud. Y ahí tenemos la paciencia completa. Permanezco, sí, pero también permanezco en mi responsabilidad con una buena actitud. Eso es ser paciente. Sí, así que la paciencia, queridos hermanos, es una señal de madurez. En segundo lugar, la paciencia se cultiva desarrollando tolerancia al dolor. Si usted está orando por paciencia, bueno, esto va a tener que pasar en su vida. Usted dice, ora, pero capaz no sabe cómo se desarrolla la paciencia, capaz que piensa porque desconoce cómo funciona esto en el plan de Dios. Usted dice, bueno, capaz que oro toda esta noche y de repente mañana amanezco como lo que no era nunca, paciente, mágicamente. Bueno, no sucede así de esa manera, ¿verdad? No sucede de esa manera. Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Maravilloso. Es más simple de lo que nosotros podríamos estar tratando de explicarlo de otra manera. Las pruebas producen paciencia. ¿Cómo se genera la paciencia? A través de situaciones difíciles. Estar expuesto a situaciones difíciles, donde yo tengo que aprender a no escaparme, a no irme, a no huir, sino que permanecer. Y en tanto yo permanezco en esa situación, no me escapo, voy a empezar a desarrollar esa capacidad que la Biblia llama como una virtud asombrosa en la Escritura, que es la paciencia, la capacidad de poder soportar esas situaciones. Créame, si usted no es paciente, cuando empieza a ejercitarse, me quedo porque sé que yo sé que me dan ganas de escaparme de esto, pero me quedo. Cuando se queda, al principio le va a resultar como bueno, y después con seguir desarrollando esa capacidad de permanecer, usted va encontrando paz y va desechando, echando de usted mismo esas actitudes de hacer pucheros, de enojarse, de estar a regañadientes, y después, wow, empieza a encontrar, como leímos ayer en la reunión de oración sobre Cristo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y estaba yendo a la cruz Cristo cuando dijo eso. El hacer tu voluntad me ha agradado. Tremendo, ¿sí? Así que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Queridos hermanos, la adversidad puede generar, y digo que la adversidad puede generar, ¿por qué? Porque si yo puedo estar en la adversidad, pero no actúo de la manera apropiada, nunca voy a generar paciencia, ¿sí? Si siempre estoy en la adversidad quejándome, es difícil que desarrolle paciencia así. Por eso hablamos de potencial. Puede generar capacidad de resistencia a la adversidad. Hay personas, hay creyentes especialmente, que han atravesado un montón de dificultades y siguen siendo impacientes igual toda su vida. Pero ¿cuál es la situación? No saben tener actitud correcta en medio de la adversidad. Así que el método pedagógico de Dios para desarrollar la paciencia en sus hijos consiste en exponerlos a ellos, a sus hijos, en diversas pruebas. Y pruebas de todos los colores. Esa palabra diversas es pruebas de todos los colores. Es una palabra que significa eso, o sea, de todas las tonalidades. Así que pueden ser a veces pruebas relacionadas con personas, a veces son pruebas relacionadas con pérdida de bienes materiales, a veces pruebas de relaciones con personas, pruebas de todos los colores. ¿Sí? Así que si usted está pensando, ay, yo estoy dispuesto, pero ojalá nunca me venga, no sabemos. No sabemos qué puede hacer, usar el Señor para probarnos a nosotros. Una cosa sí puedo decir como creyente de varios años con el Señor, que la mayoría de las pruebas nos sorprenden. La mayoría de las pruebas son cosas que no esperábamos. Porque cuando las esperamos decimos, ya como que nos vamos preparando, esta ya la voy a manejar de taquito, decimos. Y el Señor nos sorprende con algo que decimos, wow, no me lo esperaba esto.
no me lo esperaba. Pero el Señor usa eso, queridos hermanos, introduce a sus hijos en diversas pruebas para empezar a desarrollar capacidad de resistencia en ellos. Ahora, Dios no es cruel, hermanos, ¿eh? ¿Por qué Dios es cruel? ¿Cómo los va a introducir en dificultades y pruebas a los suyos? Pero Dios no es cruel. Dios está pensando en nuestra capacitación para la madurez, equipando a sus hijos para que puedan enfrentar con éxito los desafíos de la vida cristiana. Si Dios fuese un padre consentidor, como a veces son algunos padres que consienten a sus hijos y tratan de que no sufran nada, de que no enfrenten ningún dolor, ninguna adversidad, ninguna contrariedad en sus vidas, son los padres que consienten en todos sus hijos, claro, no se dan cuenta, voy a hablar esto al final del mensaje, pero no se dan cuenta que no les están ayudando, los están dañando, porque los están privando de desarrollar un carácter preparado para enfrentar la vida, que es dura la vida. No hay manera de pensar de otra manera que la vida es así para todos. Hay una utopía por ahí que ando dando vuelta acerca de la vida feliz, pero esa vida feliz es sin responsabilidad. Entonces la alejan de todo. Yo no tengo contratiempo. Acá, pero ¿tenés trabajo? No. ¿De qué vivir? De los otros que trabajan, vivo. Es así. Claro, sos feliz, pero no tenés ninguna responsabilidad. Es una felicidad irreal. Pero cuando se te acabe el sustento y todo lo demás, tenés que enfrentarte con problemas. Bueno, no los están preparando, pero Dios no es cruel, hermanos. Dios en realidad nos introduce en problemas porque Él está pensando en nuestra capacitación, ¿sí? Dios no nos introduce en el dolor sin tener un propósito santificador, ¿sí? Lamentaciones 3:13 que dice, 3:33, perdón, no aflige ni entristece voluntariamente. O sea, no es que Dios se agrada de vernos a nosotros en medio del dolor. Dice, lo voy a mandar a Gustavo que tiene una prueba porque me encanta verlo saltar ahí en medio de la prueba a ver cómo sufren. No. Y además, ¿a qué papá le gusta ver a su hijo sufrir? Ninguno. Pero Dios es un padre amante, tampoco que le agrada vernos sufrir, pero Él sabe, y hay mucho más atrás de esto, tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, que es a través del sufrimiento que se elimina nuestro orgullo, nuestro egoísmo, todo lo malo que hay dentro de nosotros es echado por tierra a través del sufrimiento, donde nosotros nos vemos como miserables y nos damos cuenta de toda la basura que hay dentro de nuestro corazón, mucho más que lo que estoy hablando ahora. Pero Dios sabe que a través de eso Dios nos está preparando, ¿sí? Queridos hermanos, los padres deben imitar a Dios en la crianza, permitiendo que los hijos progresivamente, ¿sí? Progresivamente enfrenten situaciones de presión, adversidad, para fortalecer su capacidad de tolerancia al dolor. Ustedes, papás, papá y mamá, ustedes deben imitar a Dios en esto, permitiendo que los hijos progresivamente enfrenten situaciones de presión y adversidad para que sus hijos se preparen en su carácter para tener tolerancia al dolor y al sufrimiento. Si usted no les permite generar tolerancia al dolor y al sufrimiento, sus hijos van a estar escapando de todo el tiempo. Y además se van a desmoronar. Y quizás tiendan a la depresión muy constantemente porque no están preparados con un carácter forjado para enfrentar las dificultades que van a venir. Usted no lo puede librar de todos los problemas a su hijo. Usted puede andar con un bombero atrás de su hijo limpiándole de todo. No va a pasar, no puede pasar, es imposible además. Imposible eso, porque además un día usted no estará. Piensa en eso, que usted no va a estar siempre. Entonces los padres deben imitar a Dios en esto. No lo libre de toda dificultad a su hijo. Ayúdelo, sí, en algunas, pero no lo libre de todas las dificultades, sí, a su hijo. Déjele que enfrente aquellas que usted sabe que de acuerdo a su edad puede enfrentarlas y es necesario que las enfrente, sí. No solucione todos los problemas de su hijo. Y aclaro, no todos. Seguramente algunos usted tiene que estar ahí ayudándolo, pero no todos los problemas se los solucione. No le evite toda frustración. Eso es muy común hoy en día. No quiero que mi hijo se frustre. Ay, lo veo frustrado y me da qué? Cosa, no dicen. Cosa. Me da lástima, me da pena y no quieren verlo frustrado. Hay un buen libro para las mamás, porque son las mamás las más emocionales con esto, ¿verdad? Y suficientemente madres, escrito por madres, ¿no? Y una de las madres dice, yo, por más que soy mamá y no quiero que mi hijo sufra, yo sé que necesita a mi hijo sufrir. Porque incluso el sufrimiento, a través del sufrimiento van a ver su necesidad de Cristo.
Hay algunos padres que no le dejan a sus hijos sufrir, a adultos, ¿no? No le dejan sufrir las consecuencias de sus malas decisiones y le están privando quizá de ver el arrepentimiento que necesitan para volver a Cristo. Pero si usted está siempre como un bombero, solucionando todos los problemas y no dejar que él se enfrente o ella se enfrente con las consecuencias de sus decisiones, ¿cuándo se va a ver necesitada de Cristo, necesitado de Cristo? ¿Verdad? Así que no le solucione todos los problemas, no evite toda frustración, muéstrese disponible para apoyarlo y alentarlo, sí, muéstrese que usted siempre estará ahí, como aquel padre que su hijo se fue lejos en Lucas 15. Él dejó que su hijo sufriese las consecuencias de sus malas decisiones, ya era un adulto, pero siempre se mostró disponible cuando él volviese arrepentido y listo para poder cambiar su actitud para con su papá. Él siempre estuvo dispuesto. Muéstrese siempre disponible para apoyarlo y alentarlo. Sea comprensivo con su edad, o sea, no lo sobrecargue, no le vaya a poner un sufrimiento o exponer a un sufrimiento a su hijo de 4 años, que solamente está pensado ese sufrimiento o esa presión para un chico de 12, 13 o 14 años, ¿no? Esta situación que han vivido en la revolución industrial de niños de 6, 7 años trabajando en fábricas, eso es sobrecargar a alguien, es hacer pasar un sufrimiento para el cual por su edad no está capacitado. Pero tampoco lo subestime, tampoco vaya al extremo de subestimar a su hijo. Tiene 12, 13, 14 años, ay, mi niño, ¿cómo va a ir a trabajar? Mi niño, ¿cómo va a ir a cortar el pasto al vecino y va a transpirar en este verano tan caluroso? No lo subestime, ya tiene edad para varias cosas a los 12, 13 años, y mucho menos no lo subestime a los 15, 16 o 17. Una de las bendiciones que tenemos con mis padres, éramos 6 hermanos, 6. Les aviso a todas las mamás nuevas, 6 hermanos, y mi mamá no tenía ni suegra ni nadie alrededor para que le ayudase. 6. Pero una de las bendiciones es que mis padres decidieron que todos íbamos a trabajar a determinada edad. La mayoría empezamos 12, 13, 14 por ahí a trabajar. Y no nos mató, ni tampoco nos arruinó psicológicamente, por lo menos creo yo, avísenme por favor. No nos arruinó psicológicamente. Pero eso es una de las bendiciones con mi padre, que tiene una gran cultura del trabajo. Hoy no lo hay, ¿verdad? Hoy están todos entre algodones la mayoría. Eso es un problema. Ni lo sobrecargue, ni tampoco lo subestime. ¿Sí? Hay mucho ahí, pero no quiero detenerme tanto en un solo punto hoy. Bueno, para que su hijo pueda generar, o en su hijo se pueda generar un cambio, o se pueda generar, perdón, una capacidad de resistencia a la adversidad, bueno, la paciencia requiere un cambio de perspectiva. Acá hay que cambiar la mente, la manera de pensar, para que su hijo pueda entender que necesita desarrollar esa capacidad para poder soportar la adversidad y permanecer en su responsabilidad sin abandonar. ¿Sí? Santiago dice, tened, ¿han notado eso? Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Alguien ha entendido alguna vez ese mandato de Santiago? Yo entiendo, Santiago, que hay que pasar por adversidades, por pruebas, fenómenos. Sé que Dios la utiliza para generar paciencia, pero ¿por qué me decís que tengo que tener esto por sumo gozo? Porque lo que Santiago hace es decir, ustedes tienen que cambiar su actitud y su perspectiva de la adversidad. Ustedes tienen que mirar la adversidad de una manera diferente. ¿Cómo? Tener por sumo gozo. Ese tener, esa palabra tener, en griego es muy significativa porque habla de que ellos tienen que asumir una postura que hasta ahora no tenían, y está relacionado con la mente, esa palabra tener. ¿Sí? Cambien la mente. Es un llamado a cambiar la manera de ver las pruebas. Ahora, no dice Santiago de ninguna manera que debemos gozarnos en el sufrimiento en sí, sino en lo que esto produce. Porque dice, tener por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas, sabiendo que en esto me gozo, no en el sufrimiento en sí. Porque no es que somos masoquistas y nos encanta sufrir. No. Tengan por sumo gozo, porque aunque esto es doloroso, sabiendo que esto produce paciencia, en esto nos gozamos, que en esto produce en realidad un fortalecimiento de mí como persona, fortalece mi carácter, ¿sí? Así que insta
ese texto a ver las adversidades como un medio santificador. Y eso debería causarnos gozo. No entiendo este dolor que me está haciendo pasar el Señor. No entiendo esta adversidad. Me sorprendió lo que estoy viviendo. Pero yo estoy seguro de una cosa, que Dios lo está usando para tratar con mi vida. Esa es una perspectiva diferente de la adversidad. Y no empezar a decir, voy a dedicar un sábado para hablar de la autoconmiseración, ¿sí? Porque es un problema muy común hoy. Y todo contra mí, y yo pobrecito, y todos están en contra mío, el mundo está en contra mío, y todo lo demás. Pero la perspectiva diferente sobre el sufrimiento, desde la escritura me dice, no, Dios está tratando conmigo. Si no hubiese pasado esto, no hubiese descubierto, qué sé yo, cuán egoísta soy. Si no hubiese pasado esto, no me hubiese dado cuenta cuán orgulloso soy. Si no hubiese pasado esto, no me hubiese dado cuenta que estaba tratando mal y no sabía a otras personas, por ejemplo. Si no hubiese pasado esto, no me hubiese dado cuenta que estaba tentado a caer en algo que iba a ser destructivo para mi vida. Entonces, en eso nos gozamos, en el efecto que tiene el atravesar circunstancias difíciles. Así que las experiencias adversas, queridos hermanos, no son resultado del azar, sino que están diseñadas para moldear nuestro carácter en la semejanza de Cristo, el ser humano perfecto. Eso es lo que está haciendo Dios a través de las pruebas, nos moldea en la semejanza del ser humano perfecto que es Cristo. ¿Dónde nos apoyamos para esto? Pasaje clásico, Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas es todas en este caso, todas. Lo que le pasó a Pablo, todas. Lo que le pasó a otros, todas. Todas, todas. Lo que le pasó a nuestro hermano Marcelo, con su dedo amputado, todas. Todas. Todas ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Bueno, el texto dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció o amó, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que está haciendo Dios a través de todas las cosas, que hay muchas de ellas son adversas según el contexto allí. Y créame que lo mejor que Dios puede hacer es asemejarnos a la imagen de su Hijo, porque es la perfección absoluta de Cristo. Y ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. Con ellos Dios no lo hace eso. Queridos hermanos, Pablo, seguro de esta verdad, tenía una perspectiva asombrosa de las adversidades. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 dice así. No leo el contexto, usted lo puede leer, versículos anteriores a lo que voy a leer, porque versículos anteriores menciona todos los sufrimientos que Pablo pasaba en el ministerio. Y dice así, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro cuerpo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque, escuche esto, esta leve tribulación momentánea. Lea después los sufrimientos que Pablo menciona ahí. Y él los llama esta leve tribulación momentánea. Y qué diferente que es a veces a nosotros, ¿verdad? Que se nos rompió el televisor y decimos, ¡wow! ¡Qué sufrimiento! O nos duele la rodilla, porque ya la edad nos dice que, no, nos recuerda los años que tenemos. Decimos, ¡wow! Tremendo. ¿Qué sufrimiento es esto? ¿Para qué vivir, no? Por la rodilla. Y hacemos de algo pequeñito algo muy, muy grande. Tenemos una perspectiva equivocada de los sufrimientos. Y Pablo decía todo eso, una leve tribulación momentánea. Eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Solo quienes entienden el valor del carácter paciente, o sea, quienes entienden lo importante que es tener un carácter paciente o capacidad de resistencia, pueden adoptar ante las adversidades una actitud de santa resignación. ¿Qué es una actitud de santa resignación? Está bien, Señor. No me gusta, me duele lo que estoy pasando, pero sé que es para mi bien. No lo entiendo todo ahora, pero es una resignación santa, donde no me estoy quejando, donde no estoy buscando culpables, donde no estoy echándole la culpa a los demás, donde no me siento miserable, sino, Señor, santa resignación, está bien lo que estoy pasando. ¿Por qué está bien? Porque Dios no se equivoca.
Y si Él diseñó cada una de mis pruebas, Él no se equivocó. Él no se equivocó. Y por eso está bien. Y por eso está bien. Ahora, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo supremo de alguien paciente. Me encanta porque Pablo dice en un momento, en una de las cartas, la paciencia de Cristo, la capacidad de resistencia de Cristo. Y escuche la capacidad de resistencia de Cristo, pero también la perspectiva que él tenía del sufrimiento. Dice Hebreos, no lo puse ahí porque ustedes lo tienen cerquita, Hebreos. Está justamente antes de Santiago, ¿sí? Hebreos 12, versículo 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió, y ahí aparece la palabra sufrir, que es la palabra paciencia. ¿Sí? Sufrió la cruz, tuvo capacidad de resistencia para sufrir la cruz, pasar la cruz. Y esto es lo maravilloso del autor de los Hebreos, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir menospreciar el oprobio? Es no le doy tanta importancia a este sufrimiento. Y vaya que era el sufrimiento grande de la cruz, ¿verdad? Pero él menospreció el oprobio. Todo eso, esa gente que estaba alrededor suyo, burlándose de él, atacándolo a él, burlándose de él, dice que él menospreció todo eso oprobio. Dice, tal contradicción de pecadores que tuvo Cristo alrededor de él mientras estaba atravesando la cruz. Hoy se habla mucho del bullying. Estoy prestando la atención que se empezó a meter en la iglesia la cultura del bullying. Esa filosofía de afuera empezó a meterse en la iglesia. Hermanos, la Biblia ya habla de cómo tenemos que tratarnos con respeto los unos a los otros. Pero lo que hace la filosofía del bullying es crear todavía personas más débiles todavía. Porque por cualquier cosita que a vos te ofende, vos tenés que mandarle carta o documento, hacerle una denuncia, quejarte con eso. Claro, las personas no están dispuestas a soportar nada porque los miraste mal, bullying. Y todos son flancitos, hermanos, que no soportan nada. No están dispuestos a soportar ningún sufrimiento. ¿Me ofendiste? No, ¿por qué me ofendes? Claro, no estamos de acuerdo en tratar mal a las personas, pero tampoco estamos de acuerdo en que por todo tenés que protestar. No, por todo no. Hay cosas que tenés que aguantárteslas, ¿sí? Y Cristo menospreció el oprobio, porque no tenés que hacer de todo un tango. No tenés que hacer de todo sufrimiento un tango. Y usted enseñe eso a su hijo. De todo no vamos a llorar. Por todo no vamos a llorar. Hay cosas que tenés que aprender a soportar, porque en la vida va a ser difícil. Hay cosas, vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar. Entonces vamos a ayudar a los hijos, queridos hermanos, que no tienen que hacer de todo un sufrimiento. Lo que es necesario, hay cosas sí difíciles, ¿verdad? Donde hay que consolar y animar, pero llorar por todos no. Y eso se va, en orden progresivo, se va trabajando de acuerdo a su edad, ¿verdad? ¿Y por qué Cristo menospreció el oprobio? Bueno, dice el texto que Cristo tenía puesta la mirada en algo más grande que su propio sufrimiento. Por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz. Su mirada no estaba en lo que él estaba sufriendo. Su mirada estaba en el gozo que venía después del sufrimiento. Ahí es donde nosotros vemos realmente cuál era la perspectiva de Cristo. No se estaba mirando a sí mismo lo que él sufría, sino miraba más allá en el fruto de su sufrimiento, que es lo que dice Isaías 53, que leímos hoy. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué quiere decir quedar satisfecho? Valió la pena sufrir por todo esto. Esa es la idea. Bien por el sufrimiento, porque vio el fruto de la aflicción de su alma, satisfecho. Maravilloso, ¿verdad? Con esa base, queridos hermanos, el escritor insta a poner los ojos en Jesús para poder resistir la prueba. Cambien su perspectiva, no se miren a sí mismos en la dificultad y ayude a sus hijos a tener una perspectiva correcta de la adversidad, queridos hermanos, para generar en ellos paciencia o capacidad de resistencia. Las advertencias
Las adversidades, perdón, hermanos, son parte de la vida. Chicos, niños, jóvenes, adolescentes, las adversidades y el sufrimiento es parte de la vida, ¿sí? Y dígale eso a sus hijos. No le diga que no le va a pasar nada en la vida. Va a tener problemas y dificultades. Son parte de la vida las adversidades. No lo engañe, no lo engañe. Una vida adulta sin sufrimientos, presiones, urgencias y altas exigencias no existe. ¿Sí? Una vida adulta sin sufrimientos, presiones, urgencias y altas exigencias no existe. ¿Sí? Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Escuchen esto, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debiera extrañarles a ustedes, le dice Pedro, a los creyentes que estaban perseguidos por el emperador. Dice, no les extrañe esto. Esto no debería ser cosa rara para ustedes que estén atravesando dificultades. Y en primera de Pedro 5:9 dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos en todo. ¿Y qué es lo que uno dice cuando sufre? Yo soy el único. A nadie le pasó como a mí. No, hermanos. Esto es parte de la vida. Y chicos, esto va a ser parte de tu vida. Vas a tener adversidades y problemas y va a ser parte de tu vida. Y Pablo dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No los engañó Pablo. No fue como los falsos maestros que decían, pare de sufrir. No. Pablo dijo, mire hermano, y dice que pasaba Pablo en su segundo viaje misionero con Silas, dice, confortando el ánimo de los discípulos. ¿Y qué les decía confortando el ánimo de los discípulos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Qué ánimo es ese, Pablo? Los preparaba. Prepárense. Esta es la vida cristiana. Una vida cristiana donde hay que mostrar que la fe es verdadera y eso se demuestra en medio de la lucha ante las adversidades y tribulaciones. No vemos por ningún lado, queridos hermanos, en la Escritura que Dios promete una vida sin problemas, sin necesidades ni conflictos. Por el contrario, nos anima a adoptar una perspectiva esperanzadora, sabiendo que los mismos sufrimientos, adversidades y necesidades son usados para llevar adelante los propósitos de Dios en nosotros. Vivimos en una generación que no ha sido preparada para resistir el sufrimiento. Esto es lo lamentable. Hoy vivimos en una generación que no ha sido preparada para resistir el sufrimiento, la adversidad, el conflicto y la necesidad. Gracias a Dios, en cada generación hay excepciones. Gracias a Dios, las hay. Pero en términos generales, no es esta generación la que mejor está capacitada para soportar. ¿Sí? Como la vida adulta conlleva constantes presiones y sufrimientos, les resulta muy difícil a esta generación pasar de etapa y por eso optan por permanecer en lo que se llama hoy en día la eterna adolescencia. ¿Y por qué se quedan ahí? Porque no están preparados para lo difícil. Y lo difícil es la vida adulta. Y prefieren quedarse en la eterna adolescencia donde todo está más tranquilo y donde no están esos sufrimientos que me asustan. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Sí? Porque no están preparados, ese es el problema. ¿Sí? Una serie de filosofías han influenciado en el mundo para llegar a lo que vemos hoy en día. ¿Sí? Voy a nombrar las que son más notorias, ¿no? La cultura hippie, que se hizo famosa en el 60 y 70 del siglo pasado, la cultura hippie sembró la idea de la felicidad sin responsabilidad, ¿sí? Quizá aquí los más jovencitos no saben lo que era ser un hippie, pero búsquenlo en Google. ¿Sí? Era abandonar toda responsabilidad, subirse a una furgoneta, que parecía el pan lactal, pintarla de todos colorcitos y lanzarse a la vida con su guitarrita, ¿no? La famosa rueda alrededor de un fogoncito, cantando Onda de Amor y Paz todos. Claro, la vida sí parece muy tranquila, pero ninguno de ellos trabajaba y no había responsabilidad. Es donde se empezó lo que se llamó después la revolución sexual. Quiero tener relaciones sexuales con una chica o con un chico, pero sin casarme. O sea,
sin ser responsable. Quiero disfrutar de lo que se disfruta en un matrimonio, pero sin las responsabilidades de un matrimonio. Entonces es la felicidad sin responsabilidad. Entonces tengo relaciones y me voy. Y chao, no me hago responsable de nada. Así empezó esa época. Ahí es donde empezó la revolución sexual, lo que nosotros conocemos hoy en día como la revolución sexual. Es quiero lo de la vida adulta, pero no quiero las responsabilidades y quiero disfrutar de todo eso. Y toda esa gente también abandonó trabajo. ¿De qué comían? Bueno, de los padres que sí trabajaban. Y algunos de ellos sencillamente mendigaban, sin responsabilidades. Y estaban felices y en paz con eso. Pero es una felicidad ficticia. No es real esa felicidad. Porque en algún momento se van a chocar con la realidad. Y no es esa. No es esa la realidad. Bueno, pero los hippies instalaron esa idea de la felicidad sin responsabilidad. Tú puedes disfrutar de los beneficios de un adulto sin asumir responsabilidades, ¿sí? En ese momento, cuando se saltó la línea de lo que es un noviazgo sano, se saltó esa línea. Ahora podemos ser novios y disfrutar de todo lo que se disfruta en el matrimonio, pero sin responsabilidades. Se saltó esa línea, se saltó completamente. La otra cultura que sembró esta idea para que los jóvenes no fortalezcan su carácter y estén dispuestos y preparados para el sufrimiento y la adversidad es la cultura hedonista, ¿sí? Sembró la idea de que el placer, o la idea de el placer como el fin supremo, ¿sí? Es el rechazo de todo tipo de sufrimiento como algo malo. Entonces, si me incomoda o me hace sufrir, lo rechazo y abandono. Eso es ser hedonista. No necesariamente tiene que ver con placer sexual, sino que el hedonismo es rechazo todo lo que tenga que ver con algo que me incomode, que me haga sufrir, que me haga sentir mal. Entonces rechazo todo eso, lo veo como malo. Cuando la Biblia ve del lado de eso como algo productivo en nosotros, como forjar el carácter. Y la otra cultura que ayudó mucho para que tengamos hoy una generación no preparada para la vida adulta es la cultura sensual, que sembró la idea de que lo que sientes es lo más importante. Es una cultura sentimentalista, ¿sí? Eso dio lugar a la generación hipersensible. Y es la generación que vive hoy. Es la generación hipersensible. Me miraste mal, me deprimí. No me saludaste, se acabó mi vida. Bueno, la generación hipersensible que no soporta nada. ¿Dónde empezó esto? Lo que sientes es lo más importante, ¿sí? Esto dio lugar a esa generación que se siente herida, lastimada u ofendida por cualquier cosa, ¿sí? Bueno, estas tendencias filosóficas y otras colaboraron para cambiar la mente ante la adversidad y hoy tenemos jóvenes que no saben enfrentar los problemas, huyen de sus responsabilidades y se desmoronan y entran en pánico ante las presiones y compromisos simples, ¿sí? Por eso es que si usted nota en esta y cualquier iglesia, va a encontrar muy poquitos jóvenes comprometidos con la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren problemas, quieren vivir tranquilos, sin problemas. El compromiso trae adversidad. Y mayormente los que sirven en la iglesia ya son gente adulta. Y está muy bien, gracias a Dios que así es. Gente adulta. Algunos padres han colaborado para esta problemática. Algunos padres han colaborado para esta problemática. Padres sobreprotectores. Bajo el lema, no quiero que a mis hijos sufran lo que yo. Pero papá, tenés que darte cuenta que eso fue lo que forjó en vos un carácter resistente. ¿Cómo le vas a evitar eso a tus hijos? No quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Ha formado a hijos en un mundo irreal ese lema, ¿sí? Es criarlo en o criarlo en una burbuja de sobreprotección que en algún momento esa burbuja va a estallar y encuentra a los hijos sin ninguna capacitación o capacidad para enfrentar la vida adulta, la vida real. Usted puede tener a su hijo sobreprotegido en una burbuja. Cuando esa burbuja se revienta por muchas razones, su hijo va a estar sin herramientas para enfrentar la vida adulta. Es triste. Y después están los padres controladores. Son medios parecidos unos de otros. Pero los padres controladores siguen solucionándole todos los problemas a sus hijos, incluso cuando ya han formado sus propias familias. Y le siguen solucionando los problemas, se siguen metiendo en el hogar de sus hijos, porque son padres controladores. Y cuando digo padres, es papá y mamá por las dudas, ¿eh? Siguen metiéndose en la vida de sus hijos para controlarle cómo funciona su hogar. En algunos de esos padres controladores, lo que intentan hacer es lavar culpas.
¿Qué es lavar culpas? Es tratar de hacer ahora lo que no hice cuando eran chicos. Y por eso tratan de todavía seguir controlando la vida de sus hijos. ¿Qué hacen cuando intentan controlar la vida de sus hijos cuando ya son grandes todavía? Y usted no les deja que ellos crezcan. No les permitió crecer cuando eran chicos y todavía no se los permite ahora tampoco. Y déjelos si ya son grandes. Y incluso si tienen su propia familia, déjelos. Déjelos que desarrollen lo que no desarrollaron antes, que es capacidad de resistencia para enfrentarse con sus problemas. Me acuerdo cuando un pastor estuvo en una de las conferencias que tuvimos de matrimonio, hablaba sobre el tema de la relación con los suegros, ¿no? Y él contaba que uno de alguien conocido de ellos, que era el matrimonio nuevito, y entonces él, me parece que era él, si mal no recuerdo, que empezó un conflicto en el matrimonio y se fue a la casa de los padres. Y los padres le dijeron, acá no, volvé a tu casa. Volvé allá a tu casa. Enfrentar el conflicto con tu esposa vos ahí en tu casa. ¿Qué te vas a venir acá? No, que venía acá para estar más tranquilo. Anda a tu casa. Buscate un rincón en tu casa que estés tranquilo. Pero quédate en tu casa. Enfrentar tus problemas vos. Bueno, yo estoy parafraseando, ¿eh? Así con ese tono mío capaz que no fue. Más amable capaz. Estos padres piensan que le hacen un bien a sus hijos. Piensan que les muestran amor porque sabemos que la intención en ellos es, no, pero yo porque los amo. Pero la realidad es que los están perjudicando. Los están dejando sin capacidad para vivir como adultos. Los están privando de desarrollar capacidades para resistir en los problemas serios de la vida. Unas palabras para los hijos adolescentes en esta mañana para ir finalizando. ¿Sí? Los adolescentes y los jóvenes aquí. Chicos, enfrenten el sufrimiento con valentía y asuman sus responsabilidades. ¿Sí? Demuestra, querido joven, que puedes tomar el control de tu vida. ¿Se acuerdan la semana pasada? Muros y riendas. Hay en un momento que los papás van a tener que decirle, ya está, hasta acá yo tenía las riendas, ahora toma vos las riendas de tu vida. Demostrar, querido joven, que vos podés tomar las riendas de tu vida. Que vos ahora podés administrar tu dinero, que vos podés administrar tu tiempo, que vos podés administrar tus ocupaciones. Cuando tus padres te dicen, ahora toma las riendas, maneja vos tu vida. Demuestren eso. Pero desarrollen capacidad de soportar la adversidad. Y entonces, en lugar de estar postergando tus responsabilidades que tenés que enfrentar, asumirlas. Me va a doler, no importa, te va a doler, a todos nos dolió. A ti no va a ser distinto. Y no es como el médico que te dice, no te va a doler, y después saltás de un grito. Te va a doler, te va a humillar, vas a sufrir, vas a llorar, te van a menospreciar, se van a burlar de ti, te van a engañar, van a querer aprovecharse de vos en el trabajo pagándote menos. A todos nos pasó. A todos nos pasó. Eso es la vida. Y tú tienes que tener un carácter forjado para no desmoronarte al enfrentarlo. Pero también se lo digo con la iglesia, jóvenes. Se los digo con la iglesia. Los jóvenes se quieren servir, tener la bendición y el disfrute de estar sirviendo, pero no quieren la responsabilidad de permanecer cuando la cosa se complica. Y entonces dicen, mejor me quedo tranquilo en mi lugar. La iglesia de Cristo, queridos hermanos, necesita creyentes capaces de soportar el sufrimiento. Pero la vida te hace ver que necesitas desarrollar paciencia, capacidad para soportar. Y ustedes, papás, tienen que ayudarlos a atravesar esos momentos difíciles. Aguantar, aguantar, aguantar. ¿Cuál es una de las complicaciones al comienzo de la vida con los chicos? Que los chicos los amenazan con el aburrimiento. ¿Ya le amenazaron papá con el aburrimiento? Qué aburrido. Y papá y mamá no saben qué hacer. Hay que entretener a este pequeño, porque ¿qué es daño psicológico? No, que se aguante. No puede estar todo el tiempo entretenido. Y usted no puede estar todo el tiempo entreteniendo a su hijo. Que se lo aguante. Es uno de los primeros aprendizajes del aburrimiento, a saber soportar y esperar. ¿Sí? Desarrolle capacidad en su hijo de soportar. Le voy a hacer un acento en algo que ya he hecho la semana pasada.
Es que yo me enamoré, 14 años, me enamoré, es la chica de mi vida, es el chico de mi vida. No, vas a esperar hasta que tengas la edad apropiada para tener novio. Ay, pero me muero dentro. Soporta, soporta, porque eso te va a hacer adulto, vas a estar mejor preparado para la vida. Amado Dios, no siempre tenemos a la paciencia como tan importante para la vida. Muchos han claudicado y muchos no pueden vivir en realidad la vida real porque no tienen capacidad para soportar. Obra para que hoy haya en nuestra iglesia corazones abiertos, oídos abiertos para tomar el consejo de la Escritura y concédenos la bendición de tener una iglesia fortalecida para los momentos difíciles. Capacita a los padres para pensar en sus hijos a futuro, para entregar a la vida hijos preparados para